Mi hermanastra robó el reloj de mi papá para cubrir los gastos de su coche y, con la ayuda de mi madrastra, me echaron la culpa. Mi papá me acusó de ser una lunática como mi mamá y me echó. Hola a todos. Tenía 17 años cuando todo esto pasó, ahora tengo 21. No quiero entrar en demasiados detalles sobre los antecedentes, pero basta decir que mi relación con mi papá siempre fue tensa. Mi hermanastra, de 20 años, era la hija perfecta, mientras que yo siempre tenía que andar con cuidado, intentando no provocar a mi papá y a mi madrastra. Mi hermanastra siempre mostró un odio inexplicable hacia mí. Nunca le hice nada, pero se dedicaba a hacerme la vida imposible. Además, su madre apoyaba todo lo que hacía e incluso a veces se unía a las cosas que mi hermanastra hacía para molestarme más. Mi papá nunca iba en contra de su esposa, así que siempre tomaba partido por mi madrastra y me castigaba por cualquier mentira que ellas le contaran sobre mí. Al principio intenté defenderme, pero rápidamente me di cuenta de que a nadie en esa casa le importaba lo que yo tenía que decir. Así que me aislé y apenas interactuaba con ellos. Supongo que eso enfureció aún más a mi hermanastra, porque se empeñó en hacer mi vida aún más miserable. Un día, el reloj caro de mi papá desapareció. No era un reloj cualquiera, era algo muy valioso para él. No sabía que había desaparecido hasta que llegué de la escuela y encontré a mi papá furioso, a mi madrastra mirándome con frialdad y a mi hermanastra actuando como una santa inocente. Sabía que algo estaba pasando, pero no entendía qué. De repente, mi madrastra empezó a acusarme de haber robado el reloj. Decía que lo había hecho porque estaba actuando de forma extraña últimamente y quería llamar la atención. Mi hermanastra, por supuesto, la respaldó, diciendo que me había visto comportándome de manera sospechosa cerca del cuarto de mi papá. Para aclarar, lo único sospechoso que hice fue llorar por la muerte de mi gato, al que había tenido desde que tenía 3 años. Era mi único apoyo emocional cuando mis padres se divorciaron, y no me permitieron vivir con mi mamá. Mis supuestos intentos de llamar la atención solo eran mis lágrimas durante la cena familiar, que mi papá insistía en que compartiéramos. Lloraba porque mi hermanastra se burlaba de que la casa estaba mucho mejor sin esa criatura fea. Mi papá nunca le decía que no fuera cruel, solo me pedía que dejara de ser tan emocional. Cuando mi madrastra y mi hermanastra me acusaron de robar el reloj, me quedé en shock. Ni siquiera sabía que había desaparecido. Intenté defenderme, pero fue como hablar con una pared. Mi papá ya estaba convencido. Me gritó diciendo que era igual que mi mamá, a quien siempre llamaba loca, y me dijo que me tenía que ir. Me echó de la casa en ese momento. Tenía 17 años, sin plan ni lugar a dónde ir, excepto a la casa de mi mamá. Viví con mi mamá los siguientes 4 años. Intenté contactar a mi papá para limpiar mi nombre, pero nunca obtuve una respuesta. Ni un mensaje, ni una llamada. Sabía en mi corazón que no había robado el reloj, pero a ellos no les importó. Mi hermanastra y mi madrastra me culparon, y mi papá aceptó su versión sin cuestionar nada. Me dolió profundamente que ni siquiera intentara escuchar mi lado de la historia. Intenté seguir adelante, reconstruir mi vida y no pensar en la traición que sentía. Mi mamá, quien no está muy estable mentalmente y necesita mucha atención, ocupó gran parte de mi tiempo. Si algo positivo salió de esa situación, fue que pasé tiempo de calidad con mi mamá. Logré graduarme de la escuela secundaria y de la universidad, pero mi papá estuvo ausente en ambos eventos. Me dolió mucho, pero con el tiempo, el dolor disminuyó. Unas semanas atrás, mi abuelo cumplió 75 años. A pesar de todo, fui invitada a su fiesta en una granja que había alquilado. No estaba segura de si debía ir, porque sabía que mi papá, mi madrastra y mi hermanastra estarían allí. Pero siempre fui muy cercana a mi abuelo. Cuando mi papá me echó, él estuvo ahí para apoyarme, aunque no podía ofrecerme un lugar donde quedarme porque vivía en un hogar para ancianos. Sin embargo, me ayudó económicamente y siempre fue mi mejor amigo. No podía perderme un evento tan importante para él. Cuando llegué a la fiesta, toda la tensión antigua volvió. Ver a mi papá después de 4 años, sentado con mi madrastra y mi hermanastra como si nada hubiera pasado, me revolvió el estómago. Me mantuve a distancia, pero cada vez que los veía, sentía un nudo en la garganta. Pasé la mayor parte del tiempo con otros familiares, evitando cualquier interacción con ellos. Mi hermanastra ni siquiera me miró, y mi madrastra tenía una expresión triunfante en el rostro, lo que me hizo sentir peor. Quería confrontarlos frente a todos, pero sabía que no podía arruinar el día de mi abuelo. Mientras intentaba sobrevivir a la fiesta, ocurrió algo inesperado. Todos comenzaron a pedirle a mi abuelo que diera un brindis. Él aceptó y comenzó agradeciendo a todos por estar ahí.
Habló de lo bendecido que se sentía por haber vivido tanto tiempo y por tener tantos recuerdos maravillosos con cada persona presente. Pero de repente, mencionó el reloj perdido de mi papá. Dijo que recientemente había descubierto lo que realmente había sucedido. El reloj había sido robado por mi hermanastra. No podía creer lo que oía. Mi abuelo explicó que, una semana antes de la fiesta, había hablado con un amigo suyo que tenía una casa de empeños. Mientras hablaban, surgió el tema del reloj perdido. Su amigo mencionó que, hace unos años, alguien había intentado vender un reloj muy similar. Mi abuelo le mostró una foto, y su amigo lo reconoció de inmediato. Había anotado el nombre y la identificación de la persona que lo vendió, mi hermanastra. Mi abuelo continuó diciendo que, tras investigar, confirmó que su amigo decía la verdad. Resulta que mi hermanastra había vendido el reloj para cubrir los gastos de una reparación de coche después de un accidente menor que tuvo mientras bebía. En lugar de pedir ayuda, robó el reloj de mi papá y lo empeñó. Para evitar problemas, ella y mi madrastra inventaron la historia de que yo lo había robado. Mi abuelo había considerado si debía decir algo de inmediato, pero decidió esperar hasta su fiesta para revelar todo frente a la familia. Quería confrontar a mi papá, a mi madrastra y a mi hermanastra de una vez y limpiar mi nombre. Cuando terminó su brindis, la sala quedó en silencio. La cara de mi papá se puso pálida, mi hermanastra se congeló y mi madrastra parecía haber visto un fantasma. Me sentí abrumada. Todo el dolor y la ira que había guardado durante 4 años regresaron de golpe. Salí de la fiesta sin quedarme a ver las consecuencias. Necesitaba tiempo para procesar todo. Al día siguiente, mi abuelo vino a visitarme, preocupado por si había hecho algo mal al sacar el tema frente a todos. Le aseguré que estaba agradecida. Me aconsejó no apresurarme a tomar una decisión sobre mi relación con mi papá y me prometió su apoyo, sin importar lo que decidiera. Desde la fiesta, mi papá ha intentado contactarme sin parar. Al principio, me enviaba mensajes y dejaba notas pidiendo disculpas y diciendo que quería arreglar las cosas. Luego, sus mensajes se volvieron más acusatorios, diciendo que yo había lavado el cerebro de mi abuelo para arruinar su relación con mi madrastra. Esto me hirió profundamente. No sé qué hacer. No creo que pueda confiar en mi papá otra vez, incluso si se disculpa. Fueron 4 años sintiéndome como si no le importara. En cuanto a mi hermanastra y mi madrastra, no he sabido nada de ellas, y sinceramente, no quiero saber nada. Arruinaron mi relación con mi papá y destrozaron mi vida. No sé si alguna vez podré perdonarlas. Actualización 1. Ha pasado una semana desde mi última publicación aquí, y he perdido la cuenta de la cantidad de comentarios y mensajes que recibí pidiéndome una actualización, así que aquí está. Primero que todo, gracias a todos los que comentaron y se solidarizaron conmigo. Gracias por todos los consejos y críticas. Es increíble cuántas personas realmente se preocuparon por lo que estaba pasando. Muchos de ustedes me dijeron que cortara todo contacto con mi papá, mientras que otros sugirieron darle una oportunidad para explicar. Bueno, terminé decidiendo reunirme con él, aunque mi instinto me gritaba que no lo hiciera. No sé realmente por qué acepté, tal vez quería cerrar este capítulo, tal vez quería darle el beneficio de la duda, aunque no estaba segura de si lo merecía. Pero en el fondo, había una pequeña parte de mí que esperaba que finalmente mostrara algo de remordimiento genuino y demostrara que lamentaba lo que hizo. Así que le respondí por mensaje y acepté reunirme en una cafetería a la que solíamos ir cuando era más joven. Pensé que sería un buen terreno neutral. Cuando entré, lo vi sentado, luciendo un poco nervioso. Fue raro verlo después de tanto tiempo, especialmente después de todo lo que pasó en la fiesta de mi abuelo. Por un segundo, pensé que tal vez las cosas podrían volver a ser como antes, pero ese sentimiento no duró mucho. Comenzó disculpándose, diciendo que sabía que había cometido errores y que lamentaba haber creído en mi madrastra y mi hermanastra. Habló sobre lo difícil que ha sido para él desde que salió a la luz la verdad y cómo siente que falló como padre. Al principio, comencé a ablandarme. Pensé que había una pequeña posibilidad de que pudiéramos intentar reconstruir algún tipo de relación. Pero luego las cosas tomaron otro rumbo. Empezó con un largo discurso sobre cómo había estado bajo mucha presión en ese entonces y que no sabía en quién confiar. Lo entiendo, pero eso no excusa el hecho de que me haya dejado de lado durante 4 años. Luego comenzó a acusarme de manipular a mi abuelo. Dijo que no estaba completamente convencido de que no hubiera influido de alguna manera para que mi abuelo se volviera contra él y avergonzara a su familia frente a todos. Estaba tan sorprendida por la acusación de mi papá que, al principio, no pude decir nada. Básicamente admitió que todavía no confiaba completamente en mí. No podía creer lo que estaba escuchando.
Me quedé sentada, mirándolo mientras intentaba procesar cómo podía decir algo así. Todos esos mensajes sobre querer arreglar las cosas, y ahora quería que me disculpara. En ese punto, comencé a darme cuenta de que esta reunión había sido un gran error. No estaba allí para disculparse genuinamente, solo quería limpiar su conciencia o echarme parte de la culpa. Lo enfrenté y le dije que no era justo que pusieran nada de esto sobre mí. Le recordé que él fue quien eligió creer en mi hermanastra y madrastra sin siquiera darme la oportunidad de defenderme. En lugar de asumir la responsabilidad, se reafirmó en su postura, diciendo que yo estaba siendo injusta con él y que no era su culpa porque ellas, mi madrastra y mi hermanastra, lo habían engañado. Incluso sugirió que tal vez debería perdonarlas porque la familia es la familia. Eso fue suficiente para mí. No podía escuchar más excusas. No lamentaba lo que hizo, lamentaba haberse metido en este lío y haber sido avergonzado frente a toda la familia. Le dije que no quería saber nada de él a menos que pudiera asumir la responsabilidad genuinamente por sus acciones. Luego me levanté y me fui. Desde esa reunión, me he sentido rara, al menos, esa es la mejor manera en la que puedo describirlo. Me alivia haberlo confrontado y haber visto su verdadero rostro, pero estoy enojada de que todavía no pueda simplemente admitir lo que hizo. Está más preocupado por cómo se ve todo ante el resto de la familia que por reparar nuestra relación. Siento que he desperdiciado tanto tiempo esperando algún tipo de cierre, solo para darme cuenta de que nunca va a suceder. Y, para colmo, escuché de uno de mis primos que mi hermanastra y mi madrastra han estado tratando de volver a manipular la situación. Están diciendo a cualquiera que quiere escucharlas que estoy exagerando y haciendo un drama de todo. Mi primo incluso me dijo que mi hermanastra se estaba jactando de que su lado de la familia sigue unido y que yo soy la que se está aislando. No sé qué va a pasar ahora, pero en este momento estoy harta de todos ellos. Mi papá claramente no va a cambiar, y en cuanto a mi madrastra y mi hermanastra, ya han hecho suficiente daño en mi vida. Estoy cansada de ser lastimada por personas que se supone que deberían preocuparse por mí. Así que, sí, así están las cosas. No sé qué me depara el futuro, pero definitivamente no tengo prisa por perdonar a nadie. Actualización 2. Hola. No estaba planeando actualizar nuevamente, pero las cosas se han salido de control. Pensé que había terminado con todo este drama, pero aparentemente mi familia tenía otros planes. ¿Recuerdan cómo dije que mi papá, mi madrastra y mi hermanastra seguían tratando de manipular la situación? Bueno, digamos que eso salió espectacularmente mal. Después de esa reunión con mi papá, corté todo contacto. Estaba harta. Bloqueé su número e ignoré a cualquier miembro de la familia que intentara hacerme sentir culpable para darle otra oportunidad. Pero 2 semanas después de esa reunión, mi abuelo me llamó y me pidió que fuera a su casa para hablar. No estaba segura de qué se trataba, pero como él era el único que me había apoyado en todo esto, decidí escuchar lo que tenía que decir. Mi abuelo, esencialmente, me dijo que había encontrado algunas pruebas mientras revisaba viejos registros financieros de la empresa. Había estado sospechando desde hacía un tiempo, especialmente después de todo lo que pasó con el reloj, y decidió investigar. Lo que descubrió lo dejó impactado, incluso a él. Resulta que mi hermanastra y mi madrastra habían estado llevando a cabo una serie de estafas a espaldas de todos durante años. Esto no se trataba solo del reloj, habían estado desviando dinero de las cuentas de la empresa, de las cuentas de mi papá, sacando créditos a nombre de mi papá y acumulando deudas que habían ocultado al resto de la familia. ¿Cómo se enteró mi abuelo? Bueno, resulta que mi hermanastra no entendía muy bien cómo funcionaban las tarjetas de crédito. No creo que se diera cuenta de que al hacer compras con las cuentas de la empresa, mi abuelo podía ver todas las transacciones. Cuando mi abuelo vio transacciones para citas de uñas y secados de cabello, supo que no era mi papá. Mi madrastra siempre había mantenido sus uñas cortas y es muy estricta con no arruinar su cabello con calor. Así que la sospechosa más obvia era mi hermanastra. No solo eso, sino que también encontró un préstamo falso a nombre de mi papá que mi madrastra había tomado para financiar los costosos hábitos de mi hermanastra. Esto no fue algo de una sola vez, lo habían estado haciendo durante años, y mi papá no tenía ni idea. Mi abuelo decidió que ya era suficiente con sus mentiras, pero en lugar de presentar cargos, tomó medidas a su manera, como solo él sabía hacerlo. Fue directamente a su abogado y desheredó a mi papá. Sí, lo eliminó por completo del testamento. Todo, y me refiero a todo lo que estaba destinado a mi papá, ahora irá a otro lado, incluyendo una buena parte que irá a mí. Mi abuelo dijo que al estar del lado de mi madrastra y mi hermanastra durante todos estos años, mi papá había demostrado que no era lo suficientemente responsable para manejar el legado de la familia.
No solo eso, sino que el hecho de que mi papá me echara sin un lugar a donde ir y que incluso después de que se supiera la verdad, aún se negara a disculparse, hizo que mi abuelo quisiera dejarlo sin absolutamente nada. En cuanto a mi hermanastra y mi madrastra, están prácticamente arruinadas. Mi abuelo no se detuvo solo en desheredar a mi papá, también se aseguró de que mi hermanastra y mi madrastra no pudieran poner sus manos en ni un centavo del dinero de la familia. Su abogado bloqueó su acceso a cualquier fideicomiso o activo familiar. Así que todo lo que pensaban que iban a obtener ya no está a su alcance. Mi abuelo incluso está ayudando a mi papá a vender su casa para que ninguna de ellas pueda seguir aprovechándose de él económicamente. Van a estar completamente cortadas. Ah, pero eso no es todo. Resulta que cuando mi madrastra se enteró de lo que había hecho mi abuelo, perdió la cabeza, y me refiero a un colapso total. Intentó manipular a mi papá para que luchara contra mi abuelo, pero legalmente no hay nada que puedan hacer. Mi papá está atrapado porque nunca protegió sus finanzas, y ahora está a merced de lo que mi madrastra y mi hermanastra quieran hacer a continuación. Y aquí viene lo mejor. Mi hermanastra tuvo el descaro de intentar contactarme después de que todo esto pasó. Me envió un mensaje patético, básicamente rogándome ayuda porque ya no tiene dinero para cubrir sus cuentas ni su estilo de vida, ahora que mi abuelo las cortó. Incluso intentó contarme una historia triste sobre cómo nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos y que todo este tiempo había estado bajo la presión de nuestra madrastra. Honestamente, el hecho de que tuviera la audacia de escribirme sobre sus problemas, cuando ella fue la razón por la que estuve en la calle a los 17 años, me hizo ver rojo. Incluso al contactarme, no pudo asumir la responsabilidad de sus acciones y, en su lugar, culpaba a su madre. Le envié una respuesta breve diciéndole, básicamente, que había hecho su cama y ahora tenía que acostarse en ella. No siento pena por ella en absoluto. Ella y su madre arruinaron mi relación con mi papá e intentaron destruir mi vida, así que, ¿por qué debería importarme lo que les pase ahora? Mi abuelo me advirtió que podrían intentar volver a culparme, y, honestamente, no me sorprendería si lo hacen. Lo que me lleva a mi papá. Está destrozado. Sigue llamándome y enviándome mensajes, pero solo respondí una vez. Le dije que hasta que esté listo para asumir plenamente la responsabilidad y deje de culpar a otras personas por lo que sucedió, no estoy interesada en tener una relación. No puedo seguir sometiéndome a este ciclo de traición y perdón solo para volver a ser lastimada. Todavía hay muchas cosas en el aire, especialmente con cómo mi papá está manejando todo. Parte de mí se pregunta si alguna vez cortará completamente los lazos con mi madrastra y mi hermanastra o si está demasiado atrapado en sus mentiras para ver la verdad. Supongo que lo veremos. Por ahora, estoy enfocada en mí misma, pero algo me dice que esto aún no ha terminado. Actualización 3. Bueno, aquí estamos. No estaba segura de si iba a publicar otra actualización, pero han pasado muchas cosas y pensé que este era un buen momento para cerrar todos los cabos sueltos. Si has estado siguiendo mi historia, sabes que mi vida ha sido una montaña rusa de dramas familiares, pero finalmente puedo decir que las cosas están mejorando para mí, aunque no tanto para el resto de mi familia. Después de que mi abuelo desheredó a mi papá y cortó a mi madrastra y a mi hermanastra del dinero familiar, las cosas tomaron un giro muy serio para ellos. Mi papá está en una caída libre financiera. Mi abuelo no estaba bromeando cuando dijo que iba a encargarse de la casa. Resulta que, técnicamente, mi abuelo es el dueño de la propiedad y mi papá solo vivía allí bajo un arreglo fiduciario controlado por él. Así que cuando mi abuelo cortó todos los lazos financieros con mi papá, eso también significaba que la casa en la que vivía ya no era suya. Mi abuelo le dio a mi papá una última oportunidad. Podía seguir viviendo allí siempre y cuando echara a mi madrastra y a mi hermanastra. Por supuesto, mi papá nunca podría darle la espalda a la mujer que arruinó su vida, así que mi abuelo decidió cortar por lo sano. En cuestión de una semana, la casa estaba en el mercado, y les dieron 30 días para desalojar. Por supuesto, esta noticia no cayó bien con mi madrastra, y tuvo un colapso total. Estamos hablando de un berrinche público, gritó a los agentes inmobiliarios, amenazó a mi abuelo con abogados, lo cual es hilarante porque su abogado ya le dijo que no tenía ningún caso, e incluso intentó manipular emocionalmente a mi papá para que luchara contra mi abuelo. La guinda del pastel. Mi hermanastra trató de convencer a mi papá de vender algunas de sus pertenencias personales solo para que pudiera seguir pagando su préstamo de coche. A veces pienso que me salvé de una gran desgracia al no haber crecido bajo el cuidado de mi papá de manera adecuada, porque de lo contrario podría haber terminado siendo tan mimada y descarada como mi hermanastra. Mi madrastra y mi hermanastra han encontrado muy difícil adaptarse a su nueva vida. No es sorprendente que, después de que fueron cortadas, mi hermanastra perdió todo acceso a los lujos a los que estaba tan acostumbrada. Nada de compras caras ni viajes extravagantes.
Todo desapareció, y honestamente, una parte de mí estaba contenta por ello. Creo que desesperadamente necesitaba un baño de realidad, y este fue perfecto. ¿Recuerdan cómo mi hermanastra me pidió ayuda? Bueno, no he sabido nada más de ella desde que le respondí. Supongo que está demasiado ocupada tratando de averiguar cómo sobrevivir sin depender del dinero de mi papá y de mi abuelo. Desafortunadamente para mi papá, mi madrastra intentó hacer un último movimiento desesperado. Presentó una demanda de divorcio. Sí, la mujer por la que mi papá sacrificó todo le dio la espalda. ¿Quién podría haberlo predicho, verdad? Bueno, ella pensó que podría obtener una buena suma como parte del acuerdo, pero, desafortunadamente para ella, no había nada que tomar. Mi abuelo se aseguró de que todos los activos estuvieran fuera de su alcance, así que ahora no le queda nada. No puedo decir que me sorprenda, siempre estuvo en esto por el dinero, y una vez que eso se acabó, se fue. En cuanto a mi papá, no he hablado con él desde que le dije que no estaba lista para tener una relación a menos que asumiera completamente la responsabilidad de todo. Honestamente, creo que las cosas van a seguir así por un tiempo. Él sigue viviendo en negación, aferrándose a esta idea de que, de alguna manera, todo es mi culpa o culpa de mi abuelo por cómo resultaron las cosas. Se niega a ver cómo permitió que lo manipularan mi madrastra y mi hermanastra. Hasta que pueda reconocer su parte en todo esto, no veo cómo podríamos tener algún tipo de relación. Es triste, pero he hecho las paces con ello. Por otro lado, mi abuelo está genial. Ha sido un apoyo para mí durante todo esto, y nos hemos acercado mucho más desde que salió a la luz todo lo sucedido. Hemos hablado mucho sobre el futuro, y ha dejado claro que quiere asegurarse de que esté bien cuidada, especialmente después de todo lo que he pasado. Así que sí, creo que este es el final de esta saga. Mi papá, mi madrastra y mi hermanastra finalmente están enfrentando las consecuencias de sus acciones, y yo estoy avanzando con mi vida. Estoy en un lugar mucho mejor ahora, tanto financiera como emocionalmente, y no tengo intención de permitir que ninguno de ellos me arrastre hacia abajo nuevamente. Ha sido un viaje salvaje, pero estoy orgullosa de dónde he llegado. Gracias a cada persona que se tomó el tiempo de dejar comentarios y ayudarme. Espero regresar aquí algún día, tal vez dentro de 5 años, y contarles cómo mi vida ha mejorado aún más.